Panterapia Podcast. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a el podcast Panterapia. Hoy estamos aquí como cada viernes y hoy es viernes 1 de noviembre. Entonces, como es un día especial donde conmemoramos el Día de Muertas y Muertos y muertes, ¿será también? Sí, pues de la muerte en general. Vamos a, por hoy, dejar la tómbola, no vamos a hacer tómbola y queremos hacer este episodio especial con este tema. Entonces, la idea es eso, hablar sobre la muerte, hablar sobre el duelo, hablar sobre lo que implica este tema en la vida en general, en la terapia también. Entonces me gustaría escucharlas. ¿Qué reflexiones tienen sobre esto? Ok, pues bueno, como humanista existencialista, la muerte es como bien importante porque es como cómo nos motiva, o sea, así de pronto, la muerte precisamente es lo que hace importante lo que hacemos, no solo como terapeutas, sino como personas, ¿no? Y precisamente por eso la terapia es importante, porque es como cada decisión, cada paso, el tiempo que vamos recorriendo en la vida es finito, ¿no? Estamos conscientes de que un día se va a terminar, ¿no? O sea, que un día vamos a morir y entonces eso nos atraviesa de alguna manera, aunque siempre estemos pateando el tema como una caja que queremos posponer constantemente, ¿no? Porque si ya viví hasta los 30, ¿por qué no va a llegar a los 40, no? Pero siempre, o sea, siempre la posibilidad es como algo presente. Entonces eso vuelve trascendental cada decisión, cada acción, ¿no? Y eso es lo que hace que nos vuelva importante, como ¿qué decido? ¿Qué hago? Le digo que sí, le digo que no, viajo, no viajo, me mudo o no me mudo, ¿no? Y estas frases, no solo se vive una vez o cosas así, ¿no? Y que queremos pues que están ahí presentes, ¿no? En el inconsciente colectivo. Y entonces para mí, en una primera parte, pues la muerte me representa eso. La muerte me representa que precisamente las decisiones y las acciones que tomo como persona, pues son importantes. Son trascendentes y no puedo regresar atrás y volver a decir algo diferente, ¿no? Y eso, pues, a veces nos mete en una crisis existencial, pero bueno, para eso estamos, ¿no? O sea, agenden. No es cierto. Yo, a ver, tengo dos imágenes y se las comparto. La primera imagen que tengo es que está mi papá en la sala del comedor mirando a la ventana llorando, ¿no? Y yo le pregunto qué le pasa, ¿no? Y solo me comenta así muy brevemente que su psicoterapeuta acaba de fallecer. Y entonces yo me sigo caminando y me meto a mi cuarto y ya no digo nada, ¿no? Y eso lo relaciono porque sí es como... Yo era una niña chiquita, pero entendí que era algo serio, que a mi papá le estaba doliendo profundamente, ¿no? Y después en mi propia terapia, debido al tipo de trabajo que yo hago, que es en comunidad, que es en zonas de violencia y tal, sí he hablado con mi terapeuta de que hay que pensar en la propia muerte, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo me muero? ¿No? Y soy psicoterapeuta. Relacionándolo con la experiencia de mi padre, ¿quién les va a avisar? ¿No? Tengo una amiga que acaba de morir este año, psicoterapeuta, y que sus pacientes se enteraron a través del Facebook que su psicoterapeuta no los había dejado plantados, sino que estaba muerta, ¿no? Entonces yo sí creo que como profesionales que acompañamos la vida de otras personas, necesitamos pensar en nuestra propia muerte. Y como terapeutas, ¿qué hacemos ante eso? ¿No? Yo le preguntaba a mi terapeuta, ¿qué se hace ante esto? Y ella me decía, bueno, yo tengo una lista
con los números de mis pacientes y con una sugerencia, ella me decía, ¿de quién podría atenderlo si yo no estoy? ¿No? Y dado mi deformación profesional, porque como trabajo en zonas de conflicto, todo se basa en protocolos de seguridad, pensé, claro, la invitación es a pensarnos como alguien que se puede morir, ¿no? Y que tenemos la responsabilidad con un montón de gente a la que le guardamos sus secretos, sus vergüenzas, las cosas más profundas. ¿Y qué hacemos ante eso? ¿No? Casi nunca lo pensamos. Y a mí nunca nadie en ninguna escuela me ha dicho, oye, piensa en tu propia muerte y piensa eso qué implicaciones tiene para quienes acompañas, ¿no? Es un tabú la muerte, pero hay que hablarla. Y hay que hablarla desde la propia muerte, creo yo. No sé, Pau. Sí, es que ahorita con lo que decía Sol de no pensamos en nuestra propia muerte, yo les quería compartir que yo sí pienso mucho en mi muerte. Y pienso mucho en mi muerte desde que se murió mi papá. O sea, creo que mi papá falleció cuando yo estaba en el primer año de la maestría. Entonces, pues fue muy fuerte porque estaba en la formación como terapeuta y pasó que falleció mi papá. También creo que fue muy afortunado porque lo pude trabajar ahí, ¿no? O sea, más que estorbarme para hacer la formación o impedirme hacer la formación o algo por el estilo, que sí lo pensé en darme de baja, pero al final decidí que no porque pensaba, bueno, creo que mi papá querría que yo continuara en esto y lo voy a usar para trabajar en esto. Entonces creo que eso, o sea, como me hizo consciente de que nos podemos morir en cualquier momento, sin previo aviso, y que todos los días está esa posibilidad. Y hay una cita que me gusta mucho, que justo estaba buscando ahorita mientras les escuchaba, que es de Yankelevich, y él lo que dice es que la muerte en segunda persona es la experiencia filosófica privilegiada. Y ahorita que Gabriel hablaba de la postura existencial, sí creo que es así, o sea, como que alguien cercano o cercana a ti se muera, te hace como replantearte un montón de cosas y replantearte la vida y replantearte cómo estás viviendo en el día a día. Y sí creo que eso fue a mí lo que me pasó. O sea, fue muy doloroso, obviamente, y fue un duelo muy difícil, el más difícil que he tenido que hacer en toda mi vida. Pero al mismo tiempo me abrió como un montón de posibilidades de vida que antes yo no consideraba. Por ejemplo, irme de intercambio, ¿no? O sea, como antes de que mi papá falleciera, como que sí que quería hacerlo, pero me daba miedo viajar, me daba miedo como vivir sola en otro país, cómo me iba a mantener, un montón de cosas. Y el que mi papá falleciera fue así como, es que, pues, ¿qué hago perdiendo el tiempo, no? Un poco es así como, no es que perdamos el tiempo, sí, no quiero sonar así como estos discursos motivacionales de no pierdas el tiempo y realiza tus sueños, sí, exacto. No es así, pero al mismo tiempo sí es así. O sea, creo que fue como un es como que se abrió una grieta en mi forma de mirar mi vida y el mundo, y entonces me permití como soltar muchas cosas que me detenían y hacer cosas que antes no hacía. También me desestructuré mucho y entré en crisis, y entonces me pasaron muchas cosas que agradezco. Me gustó mucho también sacudirme, ¿no? Creo que el duelo es muy duro y nos sacude, pero también eso abre como esa posibilidad de que podamos vivir cosas que antes no podíamos. Sí, Mónica. Sí, o sea, te oigo, Pau, y pienso justo porque es difícil, o sea, porque pienso en los espacios de terapia y el trabajo con el duelo, ¿no? Que nos toca, en algún momento nos toca acompañar procesos de duelo, siempre, ¿no? Es algo muy frecuente. Pero cómo contrasta con una sociedad donde hay que estar feliz, hay que ser felices, hay que estar de buenas, hay que sonreír, hay que echarle ganas, ¿no? Cuando en el proceso de la pérdida de alguien importante, pues pasa esto que tú viviste. O sea, es entrar a lugares pues oscuros, de mucho dolor, ¿no? De mucha desestructura, sobre todo, ¿no? Ante la pérdida de alguien muy cercano, como un papá. Y entonces eso, pienso como
cómo empatar, ¿no? O sea, o cómo cuestionar esta mirada súper optimista para así dar un espacio al dolor, a la tristeza, el tiempo que se lleve, ¿no? A mí con mucha frecuencia me encuentro en el consultorio que me dicen, es que ya me dijeron que ya me tardé mucho en el duelo, que ya lo tendría que haber pasado, que yo ya me tendría que estar sintiendo de otra manera, ¿no? Porque damos chance de que la viuda o la hija huérfana llore tantito, ¿no? 3 días, que se deprima 3 días, y luego ya a lo que sigue. Cuando una persona que está enfrentando un duelo está contenta, arregladita y activa, la respuesta del mundo es, pero qué bien está, ¿no? O sea, qué bien, lo está llevando increíble. No sé si eso es llevarlo increíble, ¿no? O sea, creo que llevarlo increíble es dejarte sentir, dejarte tocar, y creo que es así muy, muy, muy importante que al menos, si en el mundo eso no pasa, porque la gente se angustia también de ver que sufres, ¿no? Si en el mundo no hay un espacio para que yo pueda dejarme sentir lo que siento cuando estoy en duelo, al menos el consultorio tendría que ser un espacio súper cuidadoso de eso, ¿no? Y el duelo se tarda lo que se tarda. Hay libros que dicen, el duelo dura 1 año, el duelo dura 2 años, el duelo se tarda lo que se tarda, ¿no? Y en cada quien es distinto, no hay un esquema, ¿no? Un modelo a seguir. Yo me quedaba pensando cómo a veces se viven o sea, justo como los duelos, ¿no? Pero que también, es que no sé cómo se puede lidiar con el dolor y el sufrimiento, ¿no? Creo que es muy fácil que se puedan pegar y que el duelo, o que el sufrimiento más bien es como esta cosa eterna que no dejamos, como si viviéramos ahí, como si hubiera un valor importante de sufrir por la pérdida y entonces estar ahí pegada, ¿no? O sea, como que pienso en mi familia. O sea, una de las cosas que me pasa es que se murió mi tía en el 1980. Así. Es eso, es que hay un tema de seguir recordando a mi tía con un como sufrimiento. O sea, creo que ahora ya no, pero muchos años, 20 años o 30 años fueron así era así de verdad, ¿no? Eso es lo que no sé cómo ponerlo, pero que me hace pensar como en esta diferencia de que el dolor está por la pérdida, pero no sé si es cómo transformas ese dolor, sabiendo que está ahí, pero cómo puedes ir construyendo. A lo mejor es parte de lo que Pau puede ir respondiendo, pero que si no es ahí te quedas, y entonces no sé qué, y es que mi mamá fue tan buena, o pienso en mi abuelita, eso se murió en el 98 y siguen, fue tan buena y fue no sé qué, y entonces, es que están no, es como, ya párenle. Creo que a veces lo que pasa es que cuando estamos regresando al mismo tema que nos lastima de la misma manera, o sea, creo que cuando hablas de esto, Cele, yo lo que pienso es que más bien a mí me da la sensación de que tú tienes la sensación de que hay como algo atascado en tu familia y que entonces no salen de ahí, ¿no? Y creo que sí, o sea que sí puede pasar que cuando no salimos de un tema es porque algo está atascado. O sea, no es solamente como de no poder soltar a la persona, o de querer recordarla, o de que nos guste sufrir, o de que era tan buena y entonces, o sea, sí, pero también creo que puede ser que haya algo ahí que esté, pues, no resuelto, tal cual, y que no se acepte también, ¿no? O sea, creo que parte del duelo, una parte importante del duelo, por lo menos en mi experiencia, es aceptar que eso pasó, aceptar que alguien se murió, que perdimos esa relación, o por lo menos esa relación en lo material, ¿no? Como en esta oportunidad de poder convivir, tocar a la persona, hablar y seguir como acumulando recuerdos. Pero no es que se muere la relación en sí. O sea, creo que también eso a mí en mi proceso de duelo me ayudó mucho, como entender, no es que se murió mi relación con mi papá, sino que ya no voy a tener recuerdos nuevos en esta relación. O los recuerdos nuevos que genere no van a ser con el presente, pues. Pero incluso hoy en día
tal vez es medio esotérico lo que voy a decir, pero siento la compañía de mi papá. Y mi papá está como presente en mis experiencias, aunque no esté presente así en carne y hueso, físicamente. Pero sí, o sea, creo que parte importante es aceptar que existe la muerte, que la muerte es parte de la vida y que las personas nos morimos y nos podemos morir en cualquier momento. Y también pensaba en lo que Mónica decía hace rato, como de poder expresar ese dolor. Y ¿sabes qué me parece muy doloroso, Mona? Que haya lugares donde no se puede expresar ese dolor. O sea, como que te escuchaba decir como, si no se puede expresar afuera, por lo menos en el consultorio sí. Y estoy completamente de acuerdo contigo y pienso también como hay que defender nuestro derecho de llorar si queremos llorar, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo iba llorando en la bicicleta así, en la calle, lloraba en las clases, pues tenía que llorar a veces y yo creo que está chido poder decir, pues me duele, ¿no? Y sí, claro que hay gente que te dice, no, ya tienes que ser fuerte y entonces ya no llores o ya supéralo, que son cosas que yo creo que más bien las personas te dicen eso porque no les es cómodo verte sentir eso o verte así, pero tendrían más bien que ver qué les pasa con su propia incomodidad y no es que tú no seas fuerte si estás llorando, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de la muerte y de cómo la vivimos y del duelo, y eso me quedé pensando en un mito, el de Gilgamesh. Es uno de los primeros mitos, si no es que el primero que se escribió en la humanidad, y no voy a entrar en detalles, pero justamente es como una historia, pero la voy a cantar, la voy a contar y todo. No, o sea, al final de cuentas, pues su amigo, entre comillas, que más bien era su pareja, ¿no? Enkidu, se muere. y entonces él tiene que hacer un montón de cosas para revivirlo. La cuestión es que cada prueba que tiene que hacer la falla y no lo puede revivir. Y ese es como básicamente el primer mito que tenemos registrado como humanidad, ¿no? Entonces, creo que así vivimos un poco la muerte, como un imposible, ¿no? Como que no importa, algo ahí se procesó como humanidad de que no podemos hacer para evitarla, ¿no? O sea, la muerte va a estar ahí. Tenemos que procesarla. Y como pensando en el duelo y así me quedé recordando, pues como en estas sabidurías. Al final de cuentas estamos en México y no por nada estamos celebrando el Día de Muertos. O sea, es decir, tenemos una forma aquí en México de vivir y percibir la muerte. O sea, tenemos la idea de que pues nuestros seres queridos regresan, que nos vienen a visitar. También hay una serie de procesos a partir de la muerte que hacemos culturalmente hablando. Y no creo que sea un proceso necesariamente azaroso, sino que tiene un sentido de ser, ¿no? O sea, me parece como esto de pues velar, enterrar o cremar o la forma que utilicemos para llegar a ese punto. Las novenas, ¿no? Cuando es muy católico el asunto, ¿no? O sea, pero hay como momentos como muy precisos y después como en cierto tiempo, ¿no? Que yo vengo de Chiapas y luego es la novena y luego los 40 días y luego los 6 meses y luego el año. Como la de Cruz. Ajá. Pero al final de cuentas es como lo vas soltando porque sabes que tu día de llorar es ese, ¿no? O sea, como... Y tenemos como cultura pues el Día de Muertos, que está bonito y que me parece muy valioso en términos de saber que, o sentir que no se termina con la muerte y que tenemos la posibilidad todavía de contactar con nuestros seres queridos, de dejarles la comida que les gusta, ¿no? O sea, como todo eso que nos representaba el vínculo con esa persona, creo que es una parte muy importante y que tenemos aquí, ¿no? Y que vivimos aquí y eso nos representa dentro de nuestra cosmología, ¿no? Entonces a mí me parece, de hecho es como es casi mi fecha favorita del año, me gusta mucho el Día de Muertos por eso, o sea, es como van a venir mis familiares, de repente los veo en alguna sombra, en alguna silueta, ¿no? Como de, ay, pareciera que fuera, ¿no? Entonces, y eso nos pasa, ¿no? Creo que es importante porque a veces también en esta idea como occidentalizada como que se nos va sugiriendo que tenemos que ir soltando estas tradiciones que nos construyen, ¿no?
Y no sé si sea por ahí. O sea, tal vez, no sé si es real o no, pero creo que es una idea que nos ayuda. Y creo que también poder reconocerla y poder respetarla en las personas que están viviendo un duelo, una pérdida también, como de poder plantear sus propios rituales para soltar, para seguir, para honrar, ¿no? O sea, creo que es algo muy valioso que podemos hacer desde nuestro conocimiento cultural sabio, ¿no? Pues porque al menos cada año tenemos 2 días para poder hablar de nuestros muertos, ¿no? Y de lo que nos pasa y de hacer algo para ellos. Y sin embargo creo que eso no, porque creo que hacia afuera, ¿no? Otros países nos miran como ejemplo de cómo manejamos la muerte, que hasta nos podemos reír de ella, ¿no? Y como un ejemplo a seguir. Y yo creo que en el fondo tampoco somos un ejemplo a seguir. O sea, que la fiesta es preciosa y que tiene un sentido útil y sano, pero que eso no es sinónimo de que entonces la cultura mexicana tiene menos bronca con manejar el duelo o puede acompañar, ¿no? Está mejor que exista eso a que no lo exista, pero eso, yo pensaba como en estas dificultades porque hace ratito hablábamos como de, es que es que la gente no deja que se exprese, ¿no? Es como la gente quiere que pasemos rápido el duelo, no hay como una aceptación del sufrimiento. Y yo pensaba un poquito más atrás, como tampoco nos enseñaron qué hacer frente a alguien que tiene mucho dolor, ¿no? Como que el dolor nos apabulla un poco, nos asusta cuando alguien a quien quiero mucho está sufriendo mucho. Pues yo también sufro, hay una cosa ahí y que luego no sabemos qué hacer con eso, y por eso es mejor pues que pase rápido y así yo ya no siento tan feo de que tú estás sintiendo feo, ¿no? Pensaba cómo desde el consultorio, desde la educación, desde las escuelas, cómo podemos dar orientaciones de cómo acompañar a la gente que tiene dolor, que los terapeutas nos formamos en eso, ¿no? Y tampoco son grandes secretos que no podemos revelar, ¿no? O sea, es estar con alguien, poder soportar el dolor que siento, escuchar, acompañar, tocar, dar cierta contención. No hay una fórmula ahí mágica que revelar, es algo bastante sencillo, podemos acompañar en el silencio. Y entonces eso no significa que sea cómodo, ¿no? Está rudo acompañar a alguien que está sufriendo mucho, pero hacer eso le sirve, ¿no? A la gente. Yo pensaba como en esta idea de que hay que soltar, ¿no? Pareciera como ya suelta. Y yo me quedé pensando como qué difícil, ¿no? Porque si es alguien importante, si es alguien que queremos, que tenemos un gran recuerdo, y es cómo soltar eso, es como no quiero. Creo que cada vez me amarro más a eso. Y más bien pensaría como eso, si honramos la vida de esa persona, ¿no? Como eso que nos dejó, lo importante, o lo no importante también, ¿no? Pero lo que significa para mí esa persona, tal vez el proceso de transición del duelo será, no sé, distinto, ¿no? Como no desde una obligación de tengo que soltar esto, ya no tengo que llorar, ya no tengo que pensar en él, ya no tengo, ¿no? Sino más bien pues como dejarnos fluir en esto. Y pensaba como en lo que dice Fina, como en el tema de los laberintos, ¿no? Como si la muerte es un laberinto que se nos presenta, pues más bien hay que recorrerlo. Y entonces, pero que ese viaje nos lleva tiempo y que a veces pues te atoras, a veces regresas y vuelves a avanzar, ¿no? Pero que un poco la idea sería como que cuando salgamos de ese laberinto, pues que salgamos fortalecidos y con mucho más cosas que con las que entramos, ¿no? Y que a lo mejor ese dolor se puede ir transformando y entonces vamos honrando, vamos reconociendo, vamos viendo quién es esa persona, tal vez esos reclamos de por qué se fue se van modificando, también se van quedando ahí, sino más bien, no sé si agradezcas, ¿no? A lo mejor a veces sí puedes hacerlo, pero que también puedas vivirlo de una manera como a tu ritmo, que creo que siempre hay una prisa y una obligación y hay alguien atrás diciéndote ya, y creo que cuando te dicen ya, más difícil es soltar eso, decir no, ya, ¿qué hago? Es como, ¿y de qué otra cosa me agarro? Porque justo
nadie nos enseña, y creo que en el consultorio justo es ir pudiendo como encontrando esas otras cosas de las que me voy agarrando, de las cosas que voy haciendo, para entonces ese dolor se va modificando en algo, ¿no? O en otra cosa que me agrada o menos dolorosa. Entonces como que me quedaba pensando en eso, como en el viaje del laberinto y en este tiempo, que no hay tiempo para ir eso, como pasando este duelo, ¿no? Y siguiendo con esto que dice Cele, me da la impresión de que cuando pedimos a la otra persona soltar o superar, lleva a un juicio implícito, ¿no? Y me quedo pensando en estas otras muertes de las que poco hablamos, pero que pueden ser tan significativas como la muerte de una persona querida, que son, por ejemplo, los animales, ¿no? O sea, nunca sabemos ese vínculo que tiene esa persona, qué tanta importancia tiene para esa persona, ¿no? No puedo yo jerarquizar lo que es más importante o menos importante para la otra persona. Entonces si es tu mamá sí, pero si es tu perro no, pero no. Siempre hay un juicio de por medio cuando yo le exijo a la otra persona superarlo o soltarlo. Y desde esta arrogancia que decía Carl Sagan, la arrogancia del ser humano ante las otras formas de vida, ¿no? Nos olvidamos que hay otras vidas que pueden ser tan profundas y tan significativas como las de otras personas, ¿no? Mi papá se va a volver ya en parte del podcast, pero mi papá tenía una palmera enorme, bellísima en su jardín que se murió, y fue tal el shock de la muerte de esa palmera que yo pensé que mi papá se moría, y no era broma. O sea, entró en un proceso de depresión y de duelo muy profundo por la palmera, ¿no? Entonces también es como, dejemos de juzgar qué es lo importante, qué es lo que hay que soltar, qué es lo que nos duele más o qué es lo que nos duele menos, ¿no? Creo que eso también, para acompañar, tenemos que más bien darle lugar a lo que es importante para la otra persona, ¿no? Moni. Sí, y pienso en los 1000 otros duelos que no tienen que ver con, ¿no?, el duelo de la juventud, ¿no? O sea, en el que estamos nosotras, ¿no? Eso, como los duelos de todas esas otras cosas que se mueren en nuestra vida sin que sea el duelo de una relación amorosa, ¿no? De una amistad, o sea, del cuerpo. Exacto, del cuerpo que cambia, o sea, siento que, ¿no?, de los hijos que se van, ¿no? Entonces, eso, como al final la muerte está en todo, ¿no? Está ahí presente, ¿no? Y hace ratito Pau decía cómo ella sentía que su papá seguía acompañándole, ¿no? En distintos momentos significativos de su vida. Y yo, o sea, pensaba también cómo... mi papá murió cuando yo tenía 18 años, ¿no? Yo tengo hoy 50, entonces siento la muerte de mi papá como algo muy lejano ya, ¿no? Pero al final hay algo como de mi papá que queda muy en mí, ¿no? Mi hermana se burla muchísimo o se impresiona hoy de cómo me muevo como mi papá, o cómo hablo como mi papá, o cómo me voy convirtiendo en mi papá, mucho más que cuando mi papá vivía o cuando mi papá acababa de morir, ¿no? Es como conforme yo me voy acercando a la edad de mi papá, me voy convirtiendo en mi papá, obviamente sin darme cuenta, pero pienso eso, o sea, todo lo que mi papá me deja, ¿no? Que me transforma, que me hace quien soy, y es otra manera de, como de honrar la presencia. Me da gusto cuando me dicen, te mueves como tu papá, hablas como tu papá, digo, ay, o sea, qué chido, pues, ¿no? O sea, como que eso me quedó, ¿no? Entonces, eso, pienso, y es solo un ejemplo, y creo que debe haber mucho más ejemplos de cómo las muertes significativas a nuestro alrededor nos transforman. No hay manera de tener una pérdida grande que no me transforme, ¿no? Y está interesante pensar en esas transformaciones hacia dónde me llevan, ¿no? Yo pensaba como que el de la muerte se tiene que hablar, ¿no? Que no es algo que se tiene que esconder,
ni nada, ¿no? O sea, y pienso como otra vez en las infancias o en las adolescencias, se tiene que decir lo que pasa con las muertes, ¿no? Porque claro que entre más conciencia empiezan a tener, empiezan a hablar de ella, ¿no? Como el miedo a decir, me da miedo que te mueras, ¿no? Yo me acuerdo de Nicolás diciendo sobre todo en la pandemia, como mucho miedo de que yo me fuera a morir o que su papá se fuera a morir, y entonces, ¿y qué va a pasar? Y si yo me muero, ¿con quién me voy a quedar? ¿Quién me va a cuidar? ¿Qué hago si te pasa algo? ¿No? O sea, como que siempre estar como ahí está, pero que si el miedo nos apabulla, creo que terminamos diciendo, no, eso no va a pasar, claro que no, siempre voy a estar contigo toda la vida, y pues no, en realidad no lo sé, ¿no? Pero que si la ponemos al frente y hablamos de ella, inclusive podemos cotorrear con ella y saber cómo, inclusive qué hacer, esto que decía Sol de, bueno, y si se muere mi terapeuta, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, o si me muero yo, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a cuidar a mis consultantes? Pienso en las infancias, en las adolescencias también, como hablar de eso, y es qué pueden hacer, con qué recursos. Y se murió. Exacto. Porque a veces dicen se fue, Ya no está y con nosotros. y los niños se quedan esperando el regreso, ¿no? Y hasta la adultez. Entonces sí es importante nombrar la muerte, ¿no? Sí, Como sí. tú dices. Sí, yo estoy de acuerdo. Y eso que se pueda ir que se ponga en una estrella, está bueno, pero saber que se murió y que la puedes colocar donde quieras, pero que sí se murió y no va a estar. O sea, yo estaba pensando como en el nombrar la muerte y precisamente el tabú de la muerte, y creo que también, no sé si vamos a tener tiempo de profundizar en eso, pero también como quienes deciden morir también. O sea, creo que también hay una realidad ahí de quienes deciden morir como, incluso como un acto de libertad, ¿no? O sea, como por las razones que sean, porque también tendemos a juzgarlo como un poco como lo que decía Sol sobre, si es un perro o es tu mamá, como cuál es más importante, ¿no? También como cuáles son las verdaderas razones o cuáles son las razones válidas para ya no querer estar, ¿no? Y a veces es como o decidir morir o dejarse morir, ¿no? Y un poco como que quienes están como más cercanos a la vida, por decirlo de alguna forma, como que entran en una terquedad de no despedirse o de sentirse agredidos y así. Y creo que está relacionado con este tabú sobre la muerte. O sea, porque también puede ser una decisión dentro de las millones de decisiones que podemos tomar, ¿no? Y cómo puedo vivirla, ¿no? O sea, creo que eso es como también importante como abordarlo. Y pues eso, creo que es importante como, sí, ver la muerte como algo que se nombra, ver la muerte como algo que está ahí, que está presente, que siempre está presente, que está, no solo que nos puede pasar, sino que también pensamos, consideramos, tocamos, acariciamos, ¿no? Y que nos atraviesa como personas, la humanidad cada vez nos volvemos más complejas. Me quedaba pensando con lo que decías, Cele, hace ratito, como si nos hiciera falta desarrollar una educación para la muerte, ¿no? Porque no es fácil de comprender la muerte en un mundo donde todos estamos vivos, ¿no? Y funcionando. Pero eso, que las niñas y los niños, ¿cómo les ayudamos a entenderla, ¿no? Y que, pues claro, que si no hablamos de ella, que si no se nombra, pues no ayudamos a ese proceso. Y bueno, nada más así, como pensar cómo podemos ayudarles a entender que la muerte existe, ¿no? Y eso, y quería terminar con una anécdota, que me acuerdo que leí a mi hija a los 3 años, más o menos, muy chiquitita, ¿no? Como tratando de entender la muerte. Un día me dijo, mamá, ¿te parece bien si cuando nos morimos abrazaditas? Nos quedamos abrazaditas. Y era como, es muy preciosa la idea, pero pues no nos vamos a morir al mismo tiempo, no nos vamos a poder quedar abrazaditas. ¿Cómo ayudarles a entender cómo funciona la muerte, ¿no? Y que es un viaje solitario al final. Exacto, ¿no? Nos vamos a ir solitas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todas, todos, todes por escucharnos, por acompañarnos en este episodio.
Y esperemos que todo lo que platicamos y acabamos de conversar, pues que les sirva, les acompañe y ayúdennos mandándonos sus preguntas de cómo podemos educar en la muerte, qué se les ocurre, frases, preguntas, qué sé yo, y las iremos respondiendo poco a poco, las que nos vayan llegando, y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias y hasta luego. Adiós. Panterapia Podcast.